Bueno, muchachos, muchachas, muy buenas tardes, mediodías, noches, media mañana, media tarde. No sé en qué horario estén ustedes viendo esta clase. El caso es que, bienvenidos, espero que lo puedan escuchar todos. Recuerden que ya arrancamos en la fase final de la materia. Vamos rumbo al tercer parcial. Por favor, esta es una oportunidad importante para recuperarse. Paradójicamente, el tercer parcial no necesariamente el más difícil. El parcial más difícil suele ser el segundo. En el tercero suelen recuperarse. Aprovechenlo, por favor, ¿sí? Aprovechenlo, por favor, que tenemos el tiempo contado. Voy a minimizar esto y vamos a comenzar con la unidad 8 que tiene que ver con el sistema digestivo. Obviamente vamos a ver muy por encima este sistema digestivo. No vamos a dar tanta profundidad como lo hicimos en algunos aspectos del sistema nervioso o algunos aspectos del sistema cardiovascular, sobre todo con aquello que tiene que ver con la cara y con las zonas aledañas de la cavidad bucal. Por razones obvias, en esos temas profundizamos más. En este tema, que tiene que ver, repito, con el sistema digestivo, no profundizamos tanto. Sin embargo, hay que conocerlo. Hay que conocer el sistema digestivo, hay que conocer el sistema respiratorio, en fin, hay que tener nociones básicas de todo. Primero, porque lo van a ver en fisiología, necesitan llevar una base elemental anatómica, y segundo, porque se van a enfrentar a pacientes que tengan ciertas determinadas circunstancias o situaciones de interés sistémico médico que involucren estos órganos. No le pueden mandar la misma medicación a un paciente que tiene problemas en el sistema digestivo, gástrico, en fin, que a un paciente que está sano, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos merecen que tengan una idea de estos sistemas. Como ustedes saben, ese tracto gastrointestinal es más, a grandes rasgos, como un tubo, ¿sí? 5 o 6 metros aproximadamente. Todo tiene que ver, o buena parte de él tiene que ver con sistema visceral. Solo un pequeño componente es sistema muscular estriado esquelético, que tiene que ver, perdón, con la faringe. De resto es todo sistema muscular liso, es decir, involuntario. De manera que su principal función es transportar los alimentos en la digestión y obviamente expulsarlos al exterior. Se extiende desde la cavidad bucal. El sistema digestivo empieza en la cavidad bucal. Desde el mismo acto, perdón, de la masticación, eso ya da inicio al sistema digestivo. Posteriormente sigue un curso, ¿okay? Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en fin, hasta que finalmente cae en el recto y sale por el ano los desechos de ese sistema. ¿Okay? Como ustedes ven allí, este es complejo y aparte de eso, va a tener ciertas y determinadas estructuras accesorias que se consideran glándulas anexas. Por un lado, las glándulas salivales, que como acabo de decir, dan inicio a través de la masticación, esas glándulas salivales, y esa saliva ya da, o sea, produce que empiecen a desglosarse ciertos enlaces de la alimentación junto con la masticación, y ese bolo alimenticio pase predigerido, entre comillas, hacia el estómago, pero ya recibió un tratamiento inicial por parte de las glándulas, en este caso salivales, y la masticación. Por otro lado, tenemos el páncreas con la función exocrina, que son los jugos pancreáticos, y finalmente el hígado. Y en la parte inferior, por debajo del diafragma, está recubierto algunos órganos completos, otros no, otros nada, otros en parte de peritoneo. Entonces, vamos a tener por un lado el sistema digestivo propiamente dicho, y anexo a ello, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Como dije hace rato, en este momento el componente exocrino del páncreas, que tiene que ver con el jugo pancreático. No el componente endocrino. El componente endocrino tiene que ver con el sistema endocrino, valga la redundancia. En este caso nos interesa el componente exocrino porque el páncreas tiene un conducto excretor, por el cual excreta el jugo pancreático hacia el duodeno.
El músculo diafragma, que ustedes bien conocen, nos va a separar dos compartimientos, ¿ok? Dos compartimientos. Una porción supradiafragmática, así por encima del diafragma, que comprende la cavidad bucal, faringe, buena parte del esófago y las glándulas salivales. Y finalmente, por debajo del diafragma, porción infradiafragmática, que sería una división topográfica del sistema digestivo, tomando como referencia el músculo diafragma, en donde encontramos un pequeño segmento final del esófago y el resto de estructuras de este sistema digestivo, como estómago, intestino grueso, delgado, páncreas, hígado, todo lo que tiene que ver con el peritoneo. ¿Okay? Esto es la topografía abdominal visto en un paciente, visto superficialmente en un paciente. Esto también se conoce como anatomía bioscópica, que son los relieves que vemos sobre la piel. Sin necesidad de abrir un paciente, por supuesto. Pero topográficamente hablando, ese abdomen está dividido en 9 partes. ¿Okay? 9 partes. ¿Cómo? 2 líneas verticales que parten de la línea medio clavicular, es decir, del medio de la clavícula de un lado y el medio de la clavícula del otro, y esa línea la llevamos hacia abajo de manera vertical, ¿sí? Que sería esta que está aquí y esta que está aquí, y 2 líneas horizontales, una de ellas que pasa por debajo de las últimas costillas, imaginariamente, por supuesto, y otra que pasa de una cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca, de manera que nos queda 1, 2, 3, 6, 9 cuadrantes. Entonces, en la parte superior tenemos el hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. En la parte central tenemos mesogastrio en el medio, flanco derecho y flanco izquierdo. Y en la parte inferior tendríamos el hipogastrio y hacia un lado la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, en la parte central, repito, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Y a los laterales, hipocondrio, flanco y fosa ilíaca, derecha o izquierda. ¿Esto para qué sirve? Me voy a adelantar un poco. Por ejemplo, un paciente que presente un dolor abdominal sordo, agudo, fuerte, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, yo quiera que no. Y ese dolor viene de la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, lo que está ahí debajo es el ciego. Y del ciego pende una cosa que se llama apéndice vermiforme. Entonces, esto le dice al médico que posiblemente se esté tratando de una apendicitis, por ejemplo. Gran parte del estómago se encuentra en el epigastrio y a veces hay un dolor epigástrico. Eso habla de un dolor estomacal alto. Entonces, así sucesivamente, en función de qué zona de esa topografía abdominal presente el síntoma o el médico a la palpación duela a alguna de estas zonas, pues empieza a inferir de acuerdo a los órganos que están debajo quién pudiese estar afectado. ¿Sí? ¿Quién pudiese estar afectado? Entonces, debajo están estos cantidad de órganos, obviamente. Entonces, lo que le decía, esta zona aquí del ciego, que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Muy bien, entonces, dijimos que el sistema digestivo comienza en la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces, esa cavidad bucal va a tener 2 partes que está condicionada por la presencia de las arcadas dentarias. Entonces, por fuera de esas arcadas dentarias y por dentro de los labios, los carrillos, se encuentra esta zona que se llama vestíbulo bucal. Y hacia la cara palatina y lingual de los dientes y de las arcadas dentarias, toda esta zona que es básicamente ocupada por la lengua cuando la boca está cerrada, es lo que y por delante del paladar blando, es lo que se conoce como cavidad bucal propiamente dicha. De manera tal que esta zona que está, repito, por fuera de las arcadas dentarias y por dentro de los carrillos y labios se llama vestíbulo bucal. Esto debo conocerlo, por supuesto. Debo conocer el vestíbulo bucal, debo conocer esa zona, porque nosotros ejecutamos cualquier cantidad de maniobras a nivel clínico en ese vestíbulo bucal. Y por dentro de las arcadas dentarias tendríamos la cavidad bucal propiamente dicha. Y eso está condicionado por la presencia de
los dientes de las arcadas dentarias. Obviamente, un paciente edéntulo pues va a tener prácticamente unido el vestíbulo con la cavidad bucal propiamente dicha porque no hay dientes. Si colocamos unas prótesis totales que nos restituyan los dientes, volvemos otra vez a separar esos espacios. Entonces tenemos cavidad bucal de la cual ya hablamos, cuyo límite posterior es el paladar blando básicamente, y de ese paladar blando hacia atrás tenemos lo que se conoce como faringe, la famosa faringe, de la cual vamos a hablar algo de sus generalidades, su ubicación anatómica, límites, constitución anatómica, poneurosis, mucosa, aparato muscular, configuración interna, algo de relaciones, irrigación e inervación. Entonces, esta faringe está por detrás de la cavidad bucal, por detrás de las fosas nasales y por detrás de la laringe, es lo que se conoce como faringe. ¿Okay? Como faringe. Topográficamente hablando, vamos a tener detrás de las fosas nasales estaría la nasofaringe, que se extiende desde la base del cráneo hasta el paladar blando o velo del paladar. En otras palabras, por encima del velo del paladar hasta la base del cráneo y por detrás de las fosas nasales es lo que se conoce como nasofaringe. Luego tenemos orofaringe, que se encuentra entre el velo del paladar y el hueso yoides, topográficamente hablando, y por detrás de la cavidad bucal, es decir, esta zona que está acá, se conoce como orofaringe. Y por último, tendríamos la laringofaringe o hipofaringe, también lo pueden conseguir en algunos textos así, que se encuentra entre el hueso yoides, topográficamente hablando, repito, y el borde inferior del cartílago cricoides, y por detrás de la laringe. ¿Sí? Ya debajo del borde inferior, perdón, de ese cartílago cricoides, hacia abajo, se continúa el esófago. Es decir, hay una continuación entre la laringofaringe y hacia abajo el esófago. ¿Sí? Y hacia abajo el esófago. Como ustedes vieron en el sistema respiratorio, este elemento que se llama epiglotis se cierra cuando deglutimos. ¿Okay? Se cierra cuando deglutimos y permanecen constantemente abiertos para permitir el paso del aire. ¿Okay? Entonces, el aire que entra tanto por las fosas nasales como por la cavidad bucal pasa hacia la laringe porque usualmente siempre está abierta la epiglotis. Entonces, ese aire pasa para acá y eso sigue el curso normal de respiración. Pero cuando nosotros deglutimos, esta epiglotis se cierra para que el bolo alimenticio siga hacia atrás y siga el curso del esófago buscando el estómago y demás. ¿Okay? Entonces, por eso es que a veces cuando estamos comiendo y a la vez hablamos y deglutimos, a veces nos atoramos, pues. Empezamos a toser y llamamos, y coloquialmente se dice, bueno, se le fue el alimento o la comida por el camino viejo. El camino viejo no es otra cosa que parte de ese alimento líquido, por estar hablando, se viene hacia la vía aérea. E inmediatamente, una vez que cae algo en la vía aérea, por un reflejo básico, lo expulsamos automáticamente. Porque por la vía aérea no pasa otra cosa que no sea aire. Por aquí no puede pasar ni comida, ni alimento, ni agua, ni líquido, ni nada. Por aquí pasa solamente aire. Alimentos líquidos y sólidos, lo que sea, pasa es por faringe buscando el esófago. Entonces, bueno, esta sería la división topográfica de la faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bien, vamos a hablar entonces primero que nada de la poneurosis. La poneurosis está entre la mucosa y los músculos. La poneurosis faríngea no es otra cosa que ese tejido poneurótico que parece un cartón que da soporte tanto a la mucosa como a los músculos y se extiende desde la superficie basilar en el cráneo hasta la laringe, es decir, hasta el cartílago cricoides, pasando por todas estas inserciones que ustedes ven acá. Por todas estas inserciones que ustedes ven acá. Entonces, a nivel craneal se inserta en la superficie basilar y tubérculo faríngeo, que es esto que está acá, en las inmediaciones del agujero rasgado anterior y a la interna de la apófisis pterigoides. Básicamente lo que está sombreado acá. Y sería básicamente lo que está sombreado.
Luego esa aponeurosis desciende y se va insertando consecutivamente en el ligamento pterigomaxilar, la línea mediodea mandibular, es decir, línea oblicua interna, ligamento estiloideo, luego se inserta a nivel del ioides, ¿okay? Y luego se inserta a nivel del cartílago tiroides y finalmente a nivel del cartílago cricoides, ¿sí? Porque estaría debajo de todo esto que ustedes ven aquí. Estos obviamente son músculos, debajo está la aponeurosis, ¿sí? Debajo está la aponeurosis. Esto blanco que usted ve aquí, entre un músculo constrictor de la faringe y el buccinador, se llama ligamento pterigomaxilar, así se llama. ¿Okay? Y ya por fuera de todos esos músculos tenemos lo que se conoce como la aponeurosis perifaringe, es decir, está por fuera de los músculos, ¿sí? Por fuera de los músculos y se separa de la fascia cervical. Entonces vamos a tener básicamente unos músculos que se llaman constrictores y unos músculos que se llaman elevadores, ¿sí? Unos que se llaman constrictores y otros que se llaman elevadores. Tenemos el músculo constrictor superior, el músculo constrictor medio y el músculo constrictor inferior. Y los músculos elevadores son el palatofaringio, el estilofaringio y el salpingofaringio. Muy bien, vamos a ver cada uno de ellos. Este sería el constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. En esta vista solamente se va a ver el estilofaringio. Lo otro lo veremos en otra vista, sobre todo medial. Este sería el estilo, apófisis, el estiloide, faringio, faringio. Entonces, el músculo constrictor superior, que sería este segmento que usted ve acá, este músculo, todos estos músculos parten de la línea media, que es una inserción común, un rafe medio, y se van hacia los lados. Entonces, este músculo constrictor superior comienza arriba y tiene inserciones parecidas a la aponeurosis, superficie basilar y tubérculo faríngeo arriba, al interno de la apófisis pterigoides, ligamento pterigo maxilar, línea milioidea y llega hasta la base de la lengua, que sería el músculo constrictor superior de la faringe. Constrictor, ya vamos a ver por qué. Luego tenemos el músculo constrictor medio, que también empieza acá en el rafe medio y se va hacia los lados llegando hasta el hueso ioides y ligamento estiloideo, y por último abajo el constrictor inferior, ¿okay? Para un lado hacia el otro, y tiene que ver y tiene inserciones a nivel del cartílago tiroides y a nivel del cartílago cricoides. ¿Ya? De ahí hacia abajo se diferencia este músculo histológicamente, se diferencia ya en esófago, ¿okay? Entonces, estos músculos que tienen que ver con la faringe son músculos estriados esqueléticos, es decir, tienen un comportamiento voluntario. De alguna manera, yo decido cuándo voy a deglutir cuando estoy masticando, ¿sí? Yo decido cuándo lo voy a hacer. Estaba masticando y decidimos deglutir. Pero una vez que ya deglutimos, no hay nada que hacer. Ya de ahí para adelante, lo que sigue es totalmente involuntario. Entonces, el acto de deglución es voluntario. Lo que sigue después, no. Por eso, la musculatura faríngea es triasclética y la musculatura del esófago es músculo liso. Y esta faringe tiene que ascender para atrapar el bolo alimenticio. El bolo alimenticio que lo hemos masticado acá, decidimos deglutir, cerramos la boca, llevamos la lengua contra el paladar e inmediatamente llevamos ese bolo alimenticio hacia atrás. Una vez que eso sucedió, todo este componente faríngeo asciende, todo laringe, ioides, músculo supra, infra, faringe, todo eso asciende para, entre comillas, atrapar el bolo alimenticio, y cuando deglutimos desciende y de ahí en adelante historia, no se puede hacer. Y tenemos estos músculos que se llaman elevadores. Este pequeño músculo se llama salpingofaringio. Salpingo es relativo a cartílago de la tuba auditiva, por eso se inserta en el cartílago de la tuba auditiva hacia la faringe. Luego tenemos el palato faringio que se inserta en el paladar blando y faringe, y finalmente el estilo faringio. Entonces, ese músculo estilofaringio, que es sumamente importante en la elevación de la faringe, se inserta aquí en la apófisis estiloides, cara anterior-interna de la apófisis estiloides, y luego se va hacia abajo, ¿okay? Fijándose a nivel de la cápsula amigdalina y en las paredes laterales de la faringe. Este es el músculo principal elevador de la faringe.
¿Qué diferencia básicamente nasofaringe de orofaringe? El tipo de mucosa. Porque cuando estamos en nasofaringe, está revestida por mucosa respiratoria, mientras que la orofaringe está revestida por mucosa propia de la cavidad bucal. Entonces es diferente. Obviamente no voy a entrar en detalle en esto porque esto le compete histología, pero allí está la diferencia en cuanto a el aspecto histológico. Luego tenemos la configuración, lo que podemos ver como configuración, detalles, pues, detalles anatómicos de la faringe en los tres segmentos. Tenemos primero entonces, dijimos que la nasofaringe es de la base del cráneo aquí arriba al paladar blando. Entonces estamos hablando de esta zona. Esto es fosa nasal, no nos interesa esto. Estamos hablando de esta zona aquí atrás. Vamos a ver entonces, torus tubárico. Esto es revestido de mucosa. Torus tubárico porque aquí está la protuberancia que hace el cartílago de la tuba auditiva. Luego tenemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva que estaría aquí. Ese orificio nos conduce al oído medio, como ustedes recuerdan. Luego tenemos dos pliegues, un pliegue que se llama salpingo faringio y un pliegue que se llama salpingo palatino, porque este se inserta acá en el paladar y este se inserta en la faringe. Y por último, aquí tenemos un elemento que se llama torus levatorio, que no es otra cosa que el músculo elevador del velo del paladar revestido de mucosa. Hacia atrás tenemos las famosas amígdalas faríngeas, que es un elemento de defensa propio nuestro, que cuando se inflaman, toma el nombre de adenoides, por si lo han escuchado que fulano de tal o tal niño tiene adenoides y le cuesta respirar. Claro, si estas amígdalas faríngeas se inflaman, se hipertrofian, esto crece y disminuye la luz por la cual pasa el aire y no se puede respirar por las fosas nasales, sino que toca respirar por la cavidad bucal. Y de aquí atrás, esto se llama receso faríngeo. El espacio que está entre la pared faríngea y el paladar blando se llama istmo faringonasal, que él se cierra al momento de la deglución para que no se devuelva ni líquidos ni comida hacia las fosas nasales. A nivel de la orofaringe, es decir, aquí tendríamos básicamente la amígdala palatina y lo que la circunda. ¿Okay? Hacia adelante tenemos el arco palatogloso y hacia atrás el arco palatofaringio, que debajo está el músculo palatogloso y el palatofaringio respectivamente, solo que aquí está revestida de mucosa. En otras palabras, si disecamos esa mucosa nos conseguimos debajo esos músculos. Y hacia atrás las famosas amígdalas linguales, que también son elementos de defensa. Tenemos por otro lado, aquí tenemos entonces las fosas glosoepiglóticas y los pliegues glosoepiglóticos que mantienen esta epiglotis todo el tiempo abierta para que pase el aire. Solamente se cierra, este orificio se cierra solo al momento de la deglución. Y más abajo tenemos por último el laringofaringe, ¿sí? Que el aditus laringio es simplemente la entrada a la laringe, ¿sí? La puerta de entrada, esto que circunda acá. Este es la epiglotis y se cierra, repito, cuando pasa el bolo alimenticio. Aquí está la cavidad bucal, aquí está la fosa nasal. Y a los lados tenemos los recesos piriformes, un espacio. Tanto en estos recesos piriformes como en estas fosas glosoepiglóticas, lamentándolo mucho, suelen quedarse las famosas espinas de pescado. Cuando come pescado, las espinas se trancan por allí. Es ahí los sitios donde usualmente se quedan. Muy bien. La presencia del borde inferior de la mandíbula no separa topográficamente dos porciones, la porción cefálica de esa faringe y la porción cervical de esa faringe. Y esto determina ciertos y determinados espacios, de los cuales no quiero profundizar mucho porque son complejos. Pero en la porción cefálica, así por encima del borde inferior de la mandíbula, si hacemos un corte horizontal a nivel de las amígdalas palatinas, porque esto sería la amígdala palatina, esto es cavidad bucal, esto es pared faríngea. Entonces, si hacemos un corte, aquí, justo donde estoy marcando, estaría la apófisis estiloides. Entonces, por delante de esa apófisis estiloides y por detrás de la mandíbula, nos encontraríamos con el espacio preestilo, que contiene básicamente la parótida. Y por detrás de esa apófisis estiloides y como límite posterior a la columna vertebral, nos vamos a conseguir con el espacio retroestilio, un espacio que contiene elementos vitales como carótida, yugular interna
y múltiples pares craneales. ¿Sí? Esto sería contenidos o espacios. Por eso, repito, no voy a profundizar mucho en eso porque son espacios complejos, pero para que tengamos una idea de la topografía de la zona. Y a los lados de esa amígdala palatina tendremos lo que se conoce como espacio periamigdalino. Es decir, si esta es la amígdala palatina, esto es la pared faríngea y por detrás tenemos el espacio periamigdalino. ¿Quién irriga la faringe? Múltiples fuentes de irrigación. Múltiples fuentes de irrigación. Arteria tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, maxilar interna. Es decir, no recibe de una única fuente, porque recordemos que la faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la laringe. Entonces, va recibiendo sangre de múltiples fuentes sanguíneas, básicamente estas que están acá. ¿Quién inerva esto? Va a tener inervación sensitiva, va a tener inervación motora y va a tener inervación simpática. La inervación sensitiva, si ustedes recuerdan, el ganglio pteriopalatino en una de sus eferencias era el nervio faríngeo. También va a recibir del 9 y también va a recibir del 10. ¿Okay? Y aquí tiene más o menos los gráficos, así la parte alta del faríngeo, la parte media del 9 y la parte inferior del 10. El aspecto motor también recibe a manera de plexo ramos que provienen del 9, 10 y 11 y forman un plexo faríngeo. Y el músculo estilofaríngeo lo inerva básicamente el número 9, como ustedes ven en los ramos colaterales. Y la parte simpática viene del ganglio fusiforme, como todo el componente simpático que va hacia el cráneo. Todo el componente simpático que va al cráneo proviene del ganglio fusiforme o ganglio cervical superior. Entonces, aquí tienen la diferencia entre inervación sensitiva y inervación motora. Bien, eso sería lo que compete con la primera clase del sistema digestivo. ¿Ok? Del sistema digestivo. Para que por favor tomen nota, repasen la ubicación topográfica, componentes, algo de relaciones, los músculos y demás. Para que luego entremos en la segunda clase a partir de esófago hacia adelante. Entonces, bueno, muchachos, que tengan otra vez feliz día y por favor reitero la necesidad de que aprovechen este último parcial. ¿Okay? Que estén muy bien y saludos para todos.